institución en la que funge como profesora en la Facultad de Humanidades. En su bibliografía se reseñan libros como Unidades didácticas para maestros de América Latina, Primera Constitución Boliviana, 1826, y Guerra del Pacífico, 1879 a 1884. Sujeción, corrección y disciplina, pedagogía social de masas en Santa Fe de Bogotá, entre 1780 y 1830, y conocimiento social y enseñanza de historia. Adicionalmente tiene Memoria y Olvido, usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a la Universidad de los Andes, a Corpo Visionarios y a la Embajada por haber permitido que se diera este escenario para discutir estos temas de la independencia desde varios enfoques. Yo voy a hacer una presentación de algunas reflexiones en relación con lo que implica pensarse las conmemoraciones en el marco de dos centenarios, 1919-2019, y las implicaciones en el marco de lo que sería la configuración de la identidad nacional, si es que hoy podríamos pensar en que exista en el marco incluso de las movilizaciones que hoy se toman varias ciudades del país. Pierre Nora propuso el concepto lugares de memoria con el propósito de producir una historia de tipo contraconmemorativo que permitiera crear una distancia crítica para analizar las construcciones simbólicas acerca del pasado nacional. Sin embargo, como él mismo lo advierte, las conmemoraciones terminaron reapropiando este concepto para imponer un modelo memorialista donde el pasado tiene un uso imprevisible y caprichoso frente al modelo histórico donde el pasado tenía un carácter orgánico, perentorio y apremiante. Durante la celebración del centenario de la batalla de Boyacá en 1919, predomina el modelo histórico de la conmemoración, lo que implicó que el relato patriótico dominante en ese momento delimitara el contorno de la memoria oficial con el propósito de fijar los referentes fundadores de la identidad nacional a partir de la narrativa que producía y divulgaba en ese momento la Academia Colombiana de Historia. En la actualidad, la celebración del Bicentenario pone en evidencia que se impone un modelo memorialista de la conmemoración, en el cual los festejos de carácter cívico y patriótico se transforman en expresiones de los proyectos políticos en el presente. Según Nora, esto se explica porque el código y la significación de la conmemoración pasaron a manos de grupos particulares, cada uno de ellos orientados por la necesidad de ser reconocidos en su especificidad en el marco de una unidad conflictiva, muy distante de la expresión militante y de la unidad de grupo que busca en el pasado referentes comunes de identidad. Ahí podemos ver, hay dos representaciones visuales que efectivamente muestran cada una de las dos conmemoraciones. En una, digamos, los pintores de la independencia más reconocidos, por ejemplo José María Espinosa, eran los cuadros que se divulgaban y desde donde se quería construir las imágenes del pasado nacional. Y hoy, lo vamos a ver más adelante, cuáles son las imágenes desde las cuales es recurrente pensarse una memoria un poco vacía de contenido histórico y de reflexión sobre el pasado, que ya les voy a mostrar. Entonces empecemos con la conmemoración del centenario de la batalla de Boyacá. La conmemoración del centenario de la batalla de Boyacá se inició con la expedición de la Ley 8 de 1913, que declaró el 7 de agosto de 1919 como la fecha en la cual se aseguró la independencia de Colombia. Para su celebración se propuso la realización de un conjunto de obras en las ciudades de Tunja y Bogotá, unas de carácter monumental como una estatua poste que se buscó ubicar donde ocurrió la batalla, un monumento de bronce para quienes comandaron el Ejército Libertador y para los miembros de la Legión Británica, y se pensaba ceder terreno de lotes en el mismo campo de Boyacá para que los distintos países que fueron configurados después del proceso de independencia tuvieran un espacio de conmemoración de la batalla. Algunas de estas obras fueron de tipo ritual y temporal, como por ejemplo una exposición que se realizó en Tunja de Ciencias, Artes e Industrias, que eran exposiciones temporales en función de esta conmemoración. Otras buscaron ser obras de carácter monumental, realmente de la celebración de 1919 no tenemos ninguna obra que efectivamente se haya realizado a pesar de que se configuró una comisión para ello. Estas obras que están en el campo de Boyacá
que conforman este complejo de monumentos realmente proceden de otros momentos. El obelisco a los batallones del Ejército Patriota, que está aquí en la diapositiva, es una obra de 1896 que se trasladó al campo de Boyacá para poder conformar ese complejo de monumentos. El puente de Boyacá fue el único que tuvo una intervención como monumento en 1919, se le cambió la estructura de madera, y luego en el 39 se cambió nuevamente al puente que conocemos hoy. El otro monumento es el monumento a la gloria de Bolívar, que es este que tenemos acá, que es un monumento de 1931, pero que realmente fue proyectado en 1887 por iniciativa del gobierno venezolano de Antonio Guzmán Blanco, pero por distintas controversias políticas el monumento no se llevó a cabo sino hasta 1930. Se construyó este monumento y luego se guardó, se depositó en el Ministerio de Obras Públicas, y solamente en 1940 este monumento se inauguró junto con un cuarto monumento que conforma este complejo de obras monumentales, que es la estatua del General Santander, que está ubicada en la Plaza de las Banderas en el campo de Boyacá. Total, esa comisión no trabajó mucho en relación con lo que tenía que ver con la configuración de estas imágenes emblemáticas del pasado. ¿Cuáles fueron los legados que sí quedaron de esta comisión? Una idea de nación que sí fue muy fuerte y que se configuró a través de los proyectos editoriales, en particular el libro de Jesús María Henao Gerardo Arrubla, titulado Primer Centenario de la Batalla de Boyacá, 1819-1919, Campaña Libertadora de 1819, Páginas de la Historia de Colombia para la Enseñanza Secundaria, que es un texto que efectivamente se distribuyó con fines pedagógicos y que, digamos, divulgó un cierto tipo de historia, pues que es una historia suprapartidista ligada con la herencia de la regeneración. Y el otro logro de esta comisión es fijar el 7 de agosto y el 20 de julio como fechas emblemáticas de la nación. En cuanto a esta operación unificadora de la conmemoración de los 100 años de la batalla de Boyacá, por ejemplo, Raúl Román muestra que estas celebraciones, la del 7 de agosto y la del 20 de julio, son efemérides nacionales que revivieron las rivalidades locales y regionales presentadas 100 años atrás durante el proceso de independencia. Se convirtieron en la expresión de un proyecto centralista basado en la supremacía de la región andina sobre otras regiones, al imponer un pasado común sobre otros proyectos conmemorativos con alcances simbólicos distintos a los desplegados con las fechas definidas desde Bogotá y Tunja, como ocurrió con las conmemoraciones locales, sobre todo promovidas en la costa caribe. Las que promovieron Cartagena, Monpós, Chinú, Plato, Ciénaga, fueron conmemoraciones alternativas que de todas maneras quedaron subsumidas en las celebraciones del 20 de julio y del 7 de agosto. Aquí está una fotografía de Marco Fidel Suárez, que era el presidente que en ese momento inauguraba las obras de 1919. Está el discurso, uno de los discursos patrióticos del 7 de agosto, digamos como representación de lo que efectivamente ocurrió allí. Como dice Raúl Román, efectivamente, aunque por decreto el 20 de julio y el 7 de agosto pues son festividades que desde finales del siglo XIX se convirtieron en fiestas nacionales, solamente hasta que celebraron los centenarios, o sea, 1910 y 1919, estas dos festividades empezaron a tener impacto nacional. Las funciones de comisiones especiales que se crearon en ese entonces para celebrar estas fechas fueron transferidas o formalizadas en la figura institucional de la Academia Colombiana de Historia y de los centros de historia y las academias regionales desde 1920. Entonces, desde 1920, estas entidades conformaron juntas de festejos patrios que realizaban durante los meses de julio y agosto distintos eventos públicos que buscaban construir como una cierta gramática de esa representación del pasado patriótico. Y en ese análisis de lo que pasa con esas festividades se encuentra que más o menos hay 4 tipos de eventos. Yo me voy a referir solo a uno, que son los eventos militares, que es en donde efectivamente termina apropiándose por parte del Ejército Nacional la fecha del 7 de agosto.
Hay 4 tipos de eventos que conforman esto que sería, digamos, la dinámica conmemorativa del pasado nacional, por lo menos en la primera mitad del siglo. Luego van a tener algunas variaciones, que son los eventos religiosos. Se hacían procesiones a Santa Librada, la procesión al Cristo de los Mártires. Ahí hay una fotografía de una de las procesiones de 1931, en donde la presencia del ejército siempre es muy fuerte. La otra son los eventos culturales, en donde fundamentalmente asistían las élites, incluso había derechos o se podía ingresar a estos eventos solamente con algún tipo de invitación. Esta es un evento de la Sociedad de Mejoras y Ornato en la Quinta de Bolívar en 1933, precisamente en el mes de agosto, celebrando, conmemorando la batalla de Boyacá en 1933 en la Quinta de Bolívar. Los otros 2 tipos de eventos son los eventos militares de honores al ejército. Aquí tenemos un evento de 1936 y los eventos públicos de regocijo popular. Este es el desfile que se realizaba en el barrio San Javier. Están los niños disfrazados del ejército libertador junto a los soldados de la patria. Estos eventos en los que participaron los militares, decidí trabajarlos para esta presentación porque el 7 de agosto se convierte en el Día del Ejército Nacional, pero esa operación, que parece una operación casi naturalizada, pues tiene un largo proceso de consolidación desde el momento en el que efectivamente el 7 de agosto empieza a configurarse como el Día del Ejército. Esa fotografía de 1936 es como de la primera etapa de lo que sería pensar hacer la asociación del Ejército Nacional con la fiesta del 7 de agosto y del 20 de julio, en una primera etapa que tiene que ver con la guerra con el Perú. El conflicto con el Perú es lo que permite avivar un cierto sentimiento nacionalista de respaldo al Ejército Nacional, y lo que ocurre en 1932 son muchos actos patrióticos de respaldo que se empiezan a replicar durante los días patrios después del conflicto con el Perú. Esto más o menos ocurre entre 1932 y 1938. Luego en 1938 ocurre un desastre y es la explosión en el campo de Marte. Ese día es el día de la celebración del 4º centenario de la fundación de Bogotá. Se propuso una revista aérea para acompañar el desfile militar, y uno de los aviones colisionó con una de las tribunas y causó la muerte a más de 60 personas y lesiones de gravedad a 120 personas. El siguiente año los desfiles no se realizaron en el campo de Marte, pues no iban a haber tampoco asistentes. La gente estaba muy asustada con lo que había ocurrido, y se trasladaron las festividades al centro de Bogotá y se dejaron de realizar en Usaquén, que era en donde se realizaban. Así se mantuvo. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Que se trasladara el interés del 7 de agosto, de la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, que es el 24 de julio, ya no era el Día del Ejército, sino el Día del Natalicio de Simón Bolívar, y el 7 de agosto se convirtió en una fecha para conmemorar, a otro héroe, que es Francisco de Paula Santander. Entonces se hizo una transformación de esas fechas. En los años posteriores, por lo menos hasta 1948, esta fue la estructura de la conmemoración. El 24 de julio era una fecha para conmemorar el natalicio del Libertador, y el 7 de agosto una fecha para conmemorar las glorias de Francisco de Paula Santander. Aquí vemos, siempre los festejos estuvieron acompañados de ofrendas florales, discursos de académicos de la Academia Colombiana de Historia, discursos de las autoridades civiles y eclesiásticas, en función de convertir esa fecha en una fecha emblemática para la República. Entre 1947 y 1950, el gobierno nacional empezó a crear varias efemérides asociadas a estas, en donde el 7 de agosto seguía siendo central. El Día de la Armada Colombiana, que se instituyó el 24 de julio, el 25 de julio el Día de la Caballería, que también se convirtió en el Día de la Bandera, el 28 de julio como el Día de la Santidad.
Después de 1948 se incrementó la presencia militar en los festejos y el gobierno nacional rindió homenajes durante los días patrios a los oficiales del ejército por su acción el 9 de abril y otorgó el 7 de agosto la Orden de Boyacá en el grado de caballero a los pabellones de las unidades del Ejército Nacional que participaron en las acciones represivas durante la alteración del orden público en Bogotá y en las provincias. Entre el 50 y el 53 pues ocurre otro fenómeno y es la guerra de Corea, y la guerra de Corea fusiona tres intereses: el interés de la defensa de la democracia cristiana, el anticomunismo y la defensa de la patria. Hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo de esto que pasa en este periodo, y es un mensaje enviado por el coronel Alberto Ruiz Novoa a las tropas del Batallón Colombia en Corea en conmemoración al 7 de agosto. Decía el coronel: en un día como hoy, a las 2 de la tarde, bajo el sol glorioso de Boyacá, los ejércitos de Colombia al mando de Bolívar derrotaron definitivamente al poder español en la Nueva Granada y aseguraron la libertad de Colombia, Ecuador y Venezuela. Hoy, después de 133 años, el pueblo de Colombia se encuentra nuevamente empeñado en la lucha por la libertad del mundo, lucha que solo podrá terminar con otra batalla decisiva como la fueran Lepanto, Waterloo, Boyacá, Ayacucho y la invasión de Normandía. Esta batalla requerirá igualmente largos años de lucha y el esfuerzo conjunto de todos los hombres cristianos y libres de la tierra. Colombia, como país amante de la democracia y de la paz, está presente aportando su contribución con la participación de sus fuerzas terrestres y marítimas. Vosotros, soldados del Batallón Colombia, sois los héroes colombianos de esta época, que solo los soldados de Bolívar formáis hoy los ejércitos de la República que luchan por la libertad del mundo. Al recordar a nuestros libertadores, hagamos la promesa de imitarlos y, como los integrantes de los ejércitos de la independencia, gritemos con todas las fuerzas de nuestros pulmones y la fe de los ejércitos de nuestros corazones en un grito que atraviese los mares y resuene en las montañas boyacenses: ¡viva el Dios de Colombia! Ese fue el mensaje que le mandó pues el comandante del Batallón Colombia a los reclutas en Corea, y esto pues hace que estos discursos y lo que fue pasando durante los años 50 en relación con el anticomunismo pues fue configurando una cierta tendencia del ejército hacia la democracia cristiana, el anticomunismo, que hoy siguen estando presentes. Ahora se los muestro en esta conmemoración actual. Como me mostraron allá un letrerito que decía 5 minutos, voy a avanzar más rápido. Esta imagen es del general Rojas Pinilla. Durante los años 50 el general Rojas Pinilla quiso convertir el 13 de junio en una efeméride en donde él era el centro de esa conmemoración. Pues él no logró esto, pero efectivamente engranó varios elementos de propaganda para que eso se lograra. Finalmente, en el año 74, esta celebración, en el año 78, perdón, esta celebración del 7 de agosto se convierte en la celebración del Ejército Nacional. En esta gráfica se puede apreciar cómo el Ejército Nacional construye una idea de unidad temporal entre el Ejército Libertador y el Ejército actual, como si fueran la misma institución. Y en las celebraciones del Bicentenario, pues esto es una idea bastante fuerte que ya voy a analizar en lo que me queda de tiempo. La celebración del Bicentenario tiene como una primera iniciativa legislativa que se formuló el 20 de julio de 2014. En esa primera iniciativa legislativa se planteaban varios asuntos que tenían que ver, por ejemplo, con la declaratoria de patrimonio histórico de los 37 municipios que consideraron definitivos por donde pasó la ruta Libertador. También se consideraron elementos que tenían que ver con obras monumentales, con planes pilotos de desarrollo para esos municipios también. Sin embargo, pues las obras del Bicentenario han avanzado poco. Hay un fondo bicentenario que se supone está configurado para las becas a nivel nacional. La gente en la calle nos indica que eso parece que no es así. Estas son las imágenes que existen en la página institucional del Bicentenario, que son las imágenes de la campaña 200 años más colombianos que nunca. A mí me parece importante resaltar varias cosas allí, y es que hay unas ideas de pasado, presente y futuro que son recurrentes en estas imágenes.
En la idea de pasado prevalece un pasado en el cual se debe reconocer con la misma importancia la gesta militar, el orden republicano, la contribución de las causas de la causa de la independencia por parte de mujeres, afrodescendientes e indígenas y distintas regiones y comunidades que conforman el país. La idea de un presente que busca la reconciliación, la restitución de la confianza entre los ciudadanos y la apropiación patrimonial del pasado por parte de los niños, niñas y jóvenes, en quienes se deposita el legado de la colombianidad, definida por la diversidad de sus gentes y territorios y por el espíritu de emprendimiento. Y finalmente un futuro basado en una economía sostenible y de emprendimiento individual o colectivo, en donde se promueve la legitimidad de las normas y las leyes para lograr solidaridad, armonía y progreso social. Estos tres elementos del pasado, estos tres elementos del tiempo son elementos que no configuran una identidad temporal con un pasado común. Eso se puede evidenciar en tres ejemplos. El primero de ellos es, como lo decía el profesor Medófilo, suponer que la independencia empezó en Pore. Se hace un trabajo muy fuerte de conmemoración en varios de las poblaciones por donde ocurre la ruta libertadora, pero nunca se menciona a Venezuela, ni a Bolivia, ni a Ecuador. Parece que existiera asepsia de lo que pasa con América Latina, y entonces es una conmemoración encerrada en sí misma y que ni siquiera hace el análisis de lo que históricamente implica ese proceso continental. Ese es el otro ejemplo, que es un ejemplo que me parece bastante particular porque no procede de la iniciativa estatal, sino que procede de la iniciativa del Ejército Nacional. El Ejército tiene un video promocional de su campaña Héroes Bicentenario, y es un video que tiene la siguiente estructura. Muestra el rostro de un soldado en primerísimo plano que mira al horizonte, luego van llegando otros soldados que lo acompañan en la escena, mientras se va abriendo el plano y se aprecia un conjunto de hombres y mujeres con indumentaria militar de distintas épocas. Luego se realiza un relato que inicia 200 años atrás, en una zona rural al atardecer, donde se aprecia una silueta que se infiere de Simón Bolívar, entregando una maleta a un lancero. Posteriormente se va cambiando la escenografía y el maletín es entregado por los soldados a sus sucesores, en cuadros que recrean distintas épocas hasta la actualidad. Luego se presenta un soldado que continúa pasando la maleta a otros militares en distintas escenas con población civil y en diversas actividades que realizan superando las penurias de selvas, ríos y montañas. Finalmente, un militar asciende a una loma portando la maleta que ha pasado por distintas generaciones de soldados desde 1819, y cuando llega a la cima, la maleta es entregada al mismo soldado con el cual se inicia el video de la campaña, quien saca de la maleta una bandera, la ondea y da la orden de que quienes lo acompañan en esa escena final avancen. La última fotografía es una fotografía similar a esta, que presenta en el primer plano el escudo del Ejército Nacional con la consigna Héroes Bicentenario, avanza por Colombia. Una voz en off acompaña estas imágenes en una narración en primera persona con un soldado que afirma que al mirar el pasado valida su presente y que representa a los soldados de todos los tiempos. Se afirma como un potente guerrero que se ha formado durante los 200 años que se conmemoran para custodiar a todos los colombianos. Esta autobiografía épica del ejército representa en un soldado esta afirmación. Dice este soldado: el frío, el fuego y la oscuridad no me atemorizan, porque si existe alguien a quien debo temer es a Dios. Esa es, digamos, una expresión y esto, digamos, tiene que ver con esa conmemoración clásica de 1919. En este último ejemplo se mantiene la idea construida en los años 50 de unas fuerzas militares que son sucesoras del Ejército Libertador en una línea de continuidad que subordina el análisis histórico y la identidad nacional al relato épico de un soldado con el cual se busca legitimar el Ejército Nacional. En los tres casos, la relación con el pasado es conflictiva, no se apela al análisis histórico para comprender el hecho que se conmemora. Esto me parece sorprendente porque efectivamente hoy lo que está pasando en la calle son distintas apropiaciones de ese pasado. Es un pasado que muestra un conjunto, digamos, conflictivo de identidades. Esta conmemoración del Bicentenario tendría que ver con este asunto conflictivo de estas identidades.
El uso del pasado en este año 2019 es más conflictivo que en otros momentos porque aunque se encuentran propuestas que buscan mantener las tradiciones patrióticas y que son apropiadas por algunos sectores de la población, estas estrategias entran en confrontación con otras apuestas conmemorativas donde las condiciones de producción política, cultural del presente prevalecen en las valoraciones del pasado, porque la historia ha penetrado en el ámbito de las memorias y porque esas memorias acceden a la esfera pública en forma de relatos identitarios que reclaman reconocimiento en el pasado hasta en este momento nacional, para hacerlo maleable y reinterpretarlo. En definitiva, podría decir, parafraseando a Nora Rabonikov, que los momentos conmemorativos son una oportunidad para analizar el tiempo, la política y la manera como las sociedades proyectan su futuro. En su reciente columna en Razón Pública, Medófilo Medina plantea que algo fundamental ha empezado a cambiar y que desde el 21 de noviembre el país no es el mismo. Esto necesariamente impactará la manera como hemos construido nuestra relación con el pasado, así como el paro nacional pertenece a quienes lo hacen, también las representaciones del pasado que en esas amplias y creativas manifestaciones se han puesto en juego, agenciadas por la vitalidad de quienes se han tomado las calles, pertenecen a esos colectivos. Bueno, muchas gracias, perdón el tiempo.